En nuestra diapositiva vamos a conocer cuáles son las características, en este caso, de la educación en en el virreinato. Primero tenemos ahí una característica que viene a ser clasista e elitista. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la educación estuvo dirigida para un grupo privilegiado. Solo estaba en este caso para las familias más adineradas, tanto españoles como familias también indianas, que quiere decir nobles indígenas. La gran mayoría de la población permaneció en este caso analfabeta. Luego tenemos la dogmática. ¿Qué es la dogmática? Pues aquí la educación básica era impartida principalmente por las órdenes religiosas basadas en sus postulados y creencias religiosas, la cual limitaba el libre pensamiento, era pues intolerante. Memorístico, ¿no? Menos mal que ya la educación no es memorística, sino es una educación más analítica. En esta memorística es el método educativo, se caracteriza por ser memorista. Las lecciones tenían que aprenderse de memoria, sin olvidar, jóvenes, ningún detalle. Lo que el profesor enseñaba se aprendía de memoria. Machista, pues la mujer estuvo relegada de la educación. No era obligatoria, en este caso, ni costumbre que las mujeres acudan a los colegios de primeras letras. Su educación estaba dada solo en el hogar y tenían medios económicos, pues contrataban a maestros particulares. La educación, la siguiente característica es la absolutista, pues fue una educación que no aceptaba la mínima duda sobre lo que se enseñaba. No existía el derecho a discrepancia, ni mucho menos a la discusión. Lo que se decía que el maestro era la verdad absoluta. Y la discontinua programación curricular. No había una separación clara de la educación primaria, secundaria y superior en cuanto se refiere a los cursos que tenían que dictar, pues en los colegios de secundaria mayor se enseñaba cursos de educación universitaria como teología y también derecho. Este sistema educativo colonial estuvo dividido o estructurado de la siguiente manera. Tenemos aquí los colegios menores, las escuelas mayores o colegios mayores, luego tenemos la educación superior o también llamada universitaria. En la educación, en este caso, de los colegios, como le digo, menores, o también era conocido como escuela elemental o escuela de primeras letras. En este tipo de educación, vamos a conocer aquí. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de educación elemental o primeras letras, educación menor se puede decir. La educación se impartía en las escuelas de primeras letras y que funcionaba en donde, a ver, esta imagen es en un convento, en una parroquia o eventualmente en alguna escuela misionera. Esta educación tenía como objetivo enseñar a leer y escribir, recitar el catequismo y algo de aritmética, lo que es básico, sumar y restar. En el año de 1555, por ejemplo, los dominicos regentaban cerca de 60 escuelas de primeras letras. Los jesuitas tenían estas escuelas en Arequipa, Huamanga y Trujillo. Pero en el año 1620 se crean escuelas de primeras letras para los niños de caciques, llamado el Colegio del Príncipe de Lima y San Francisco de Borja en Cusco, creados en este caso por el virrey Francisco de Borja y Aragón. Dichos colegios tenían como objetivo educar a los hijos de los caciques, para hacerlos así instrumentos de dominación y enseñándoles cómo gobernar mejor los pueblos de los indios y la doctrina cristiana para erradicar las creencias paganas. Tenemos luego la educación intermediaria o llamada escuelas mayores. Ahí tenemos por ejemplo la imagen, una de ellas es la casona de San Marcos o convictorio de San Carlos en el año de 1920. El otro nivel, bueno, que estamos hablando, educativo lo representa las escuelas intermediarias, en la cual se profundiza la enseñanza dándose clase de qué? De latín, tenemos teología, tu curso favorito, matemáticas, entre otros. Estos colegios fueron creados a partir de 1568, igual que los colegios de primeras letras, y estaban dirigidos a los sacerdotes. Entre los colegios creados, ¿cuáles fueron? Tenemos el Colegio San Pablo, que era de la Orden de los Jesuitas, San Martín, que también era jesuita, tenemos la San Felipe, que eran los dominicanos, y San Ildefonso, de los agustinos. En el interior del virreinato también se fundaron colegios mayores como también en Cusco, Trujillo, Huamanga, Arequipa.
Además, a estos colegios exigieron en la colonia los seminarios, que formaban a futuros sacerdotes. Entre ellos tenemos a Santo Toribio de Mogrovejo en Lima, San Antonio de Abad en Cusco, San Cristóbal de Huamanga, San Jerónimo en Arequipa, San Marcelo y San Carlos en Trujillo. Vemos aquí el llamado, ¿no? Acá como lo mostré, el colegio, el convictorio de San Carlos, que en este caso viene a ser un ejemplo de una escuela mayor. ¿Y qué se dedicaba el convictorio de San Carlos? Pues esto debido a la expulsión de los jesuitas en 1767, muchos de sus colegios mayores que regentaban quedaron abandonados. Este vacío cultural tuvo que cubrir con la creación de los colegios mayores llamados, en ese caso, el Convictorio de San Carlos, juntándose así los colegios de San Felipe y San Martín. Su fama se extendió cuando asumió la dirección el sabio chachapoyano Toribio Rodríguez de Mendoza. Este centro de estudios llegó incluso a tener tanto prestigio como la Universidad Mayor de San Marcos. Tenemos otro ejemplo de escuela mayor que viene a ser la llamada Escuela de Medicina de San Fernando. En este caso fue creada en 1808. Esta escuela de medicina se crea con la intención de formar médicos que pudieran atender en este caso en los principales hospitales de Lima, como el Hospital San Andrés para enfermos blancos y el Hospital de la Caridad para enfermas blancas. Mire, entonces estaba dividido por si este caso era varón o era mujer o cuál era su color de piel. Tenemos el Hospital Santa Ana para indios y el Hospital San Bartolomé para negros, fundado durante el gobierno del virrey Fernando de Abascal y el rey Fernando VII. Se pretendía con su creación combatir las epidemias, formar profesores médicos, mejorar la atención de los enfermos. Su mentor y creador fue el médico nacido en Arica, Hipólito Unanue. Luego tenemos otro tipo de escuela, mídese la escuela superior o universitaria. Tenemos aquí la famosa ciudad universitaria, la Universidad Mayor de San Marcos. Aquí, en esta educación universitaria, nació por una gestión realizada por los dominicos y los vecinos de la ciudad de Lima, quienes nombraron a Fray Tomás San Martín y a Jerónimo de Aliaga como precursores, con la misión de pedir al rey de España la autorización para la fundación de una universidad. Dicha petición fue aceptada el 12 de mayo de 1551. El rey Carlos I ordenó su creación llamándose Universidad de Lima en 1574. Se le puso bajo la advocación del evangelista San Marcos, llamándose a partir de dicha fecha como la Universidad de San Marcos. Es el virrey Francisco de Toledo quien dotó de rentas para su sostenimiento y además el dictado de clases. Se dio en este caso 17 cátedras que estaban divididos en 5 facultades: la Facultad de Teología, Letras, Derecho, Medicina, Ciencias Políticas y la Facultad de Ciencias. El primer local que tuvo en esta casa de estudios fue la sala capitular del convento de Santo Rosario, en este caso en el claustro de los dominicos. Luego se trasladó el local de la iglesia de San Marcelo al tercer local, también estuvo ubicado en la Casa de la Inquisición. Y por último, se ocupó por mucho tiempo en la tradicional casona del Parque Universitario. Esta universidad es la más antigua de América, pues lo que se creó en la isla española, en la ciudad de Santo Domingo, nunca llegó a funcionar. El título de mayor se debió por ser la más antigua y la principal de las demás. Con el paso de los años en el Virreinato del Perú, va a tener en este caso 9 universidades. Tenemos San Antonio de Abad del Cusco, San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, San Agustín de Arequipa, San Ignacio del Cusco, de La Plata, Charcas, Tucumán, tenemos la Universidad de Chuquisaca, la Universidad de Lima y la Universidad de Quito, joven. Entonces no se vayan a olvidar ese dato que les estoy brindando. Luego tenemos la famosa literatura colonial. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de la literatura? Tenemos aquí en este caso la literatura colonial, igual que la mayoría de las artes traídas por los españoles a estas tierras, estuvo influenciada por corrientes artísticas propias de Europa, como el Renacimiento,
el barroco y el neoclasicismo. Así, de esta manera, la prohibición de imprimir libros en estas tierras no permitió desarrollar tempranamente una literatura más amplia. Esta literatura colonial se caracteriza por la siguiente manera. Fue dependiente de España, pues se imitó al sentimiento y al espíritu de la península. Tuvo un valor histórico, pues se inspiró en la vida de esos tiempos, el colonialismo imperante. Usó casi medio, en este caso casi siempre, la sátira para criticar a los personajes virreinales. Entre los escritores, en este caso escritores más destacados, tenemos a Lica Garcilaso de la Vega con su famosa obra Los Comentarios Reales del Inca, obra cumbre del mestizaje literario de estas tierras. Otro autor también importante es Guamán Poma de Ayala, con su obra Nuevas Crónicas y el Buen Gobierno, siendo uno de los testimonios más veraces, en este caso lúcidos e ilustrativos del Perú prehispánico. Y no solo desarrolla en este caso lo que es la literatura, porque en la literatura desarrolla tenemos a Marilis, Juan del Valle Caviedes, José Suárez Figueroa, sino que también desarrolló en el periodismo, ya que el periodismo colonial fue una literatura que estuvo reprimida por la Real Cédula en 1556, que prohibía imprimir o vender libros sin autorización expresa del Consejo de Indios. Y más tarde, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, en este caso, iba a traer, o mejor dicho, iba a imprimir, en este caso, el primer documento que no fue otra cosa que una pragmática y una doctrina cristiana y catecismo. Si no, por cierto, estas vienen a ser las primeras impresiones más antiguas que se van a desarrollar en donde en América del Sur. Así que no se vayan a olvidar ese dato que les estoy brindando. Tenemos también un periódico muy conocido, tenemos la llamada Gaceta, que fue llamado también Diario El Curioso o Diario El Erudito Económico y Comercial, que fuera publicado por Jaime Bausarte y Mesa. Dicho periódico fue altamente reconocido por su contenido variado. Jaime Bausate y Mesa era un joven audaz, culto e inteligente, y llegó a Extremadura, España, en 1790. Después, en este caso, de contraer matrimonio con una peruana, decidió por el periodismo. Tenemos también otro periódico, en este caso muy importante, el famoso Mercurio Peruano, que en enero de 1791 hizo su aparición en el periódico en este caso el periódico llamado Mercurio Peruano, que fue publicado, en este caso que se publicaban los jueves y los domingos. Sus ediciones salieron hasta 1794, en la cual el virrey Gil de Taboa retiró su apoyo económico debido a su crítica al sistema colonial, lográndose publicar un aproximado de 411 números. Entonces, jóvenes, no se vayan a olvidar que también en la colonia se desarrolló lo que viene a ser el periódico como medio difusor y también el desarrollo de algunas obras muy importantes. ¿Okay? No te vayas a olvidar entonces, jóvenes, estudiar y repasar, y en la tarde conversaremos más acerca del tema.